¿Cómo están? Vamos a realizar el día de hoy un nuevo video tutorial en referencia al módulo Microsoft Office Excel nivel básico, y el tema que vamos a abordar es el capítulo número 12, que trata del tema ordenamiento de listas y filtro de datos. Bien, como siempre voy a compartir la pantalla de mi computadora para hacer la presentación correspondiente. Muy bien, tenemos aquí en mi vista de presentación lo que vamos a abordar en este momento a través del programa Microsoft Office Excel capítulo 12, ordenamiento de listas y filtro de datos. Bien, salimos del ambiente, vamos a nuestro contenido teórico. Bien, vamos a aumentar o acercar la vista a la hoja de cálculo y ahí tenemos ordenamiento de listas y filtro de datos. En referencia al ordenamiento de listas, Microsoft Office Excel permite usar una lista como una base de datos. Cuando se ejecutan tareas en la base de datos como consultas, ordenamientos, subtotales, etc. Microsoft Excel o Microsoft Office Excel reconoce automáticamente la lista como una base de datos y utiliza los siguientes elementos de la lista para organizar dichos datos. Recordemos que el Excel es un programa y a través del libro de trabajo y a través de las hojas de cálculo podemos interactuar como una base de datos por las cantidades de columnas y sobre todo las filas que ya vienen a ser los llamados campos y registros en una tabla que es considerada Excel como una base de datos. Se debe tener en cuenta lo siguiente: la columna de la lista son los campos en la base de datos. La primera fila contiene los nombres de los campos para la base de datos y las filas subsiguientes son los registros de la base de datos, como apreciamos en la figura. ¿Ok? Campos se refiere a selección, alumnos, código y los nombres de campos que estoy citando. Y los registros vienen a ser ya los contenidos por cada campo que tiene esta tabla de datos. Bien, si estamos considerando este punto que el Excel es considerado como una base de datos que contiene columnas llamadas campos y filas llamadas registros, ¿qué nos permite ordenar los registros o el ordenamiento de una lista, profesor? Consiste en reorganizar la información de una base de datos de manera ascendente o descendente. Microsoft Office Excel permite especificar hasta 3 campos claves para el ordenamiento. También cuenta con 2 iconos de ordenamiento en la cinta o banda de opciones, como muestra la figura. A través de la opción en referencia ordenar y filtrar y de la pestaña de manera ordenar de A a la Z, que se refiere a orden ascendente, y ordenar de la Z a la A en orden descendente. Y también tenemos una opción orden personalizado. El ordenamiento de listas, ordenamiento de registros, obedece a la interacción como indica líneas arriba para poder interactuar consultas, ordenamiento, subtotales. Con esa finalidad podemos interactuar el ordenamiento de listas, ordenamiento de registros. Algunas funciones de base de datos que he creído conveniente interactuar a través de esta notación teórica indica que estas funciones, conocidas también como base de datos, utilizan 3 argumentos: rango, campo y criterio. La sintaxis es como la que vemos en la siguiente figura. Igual, que es el indicador de referencia. BD hace referencia a la función de base de datos y entre los parámetros base de datos, coma, punto y coma, nombre de campo, coma, punto y coma, criterios, y cerramos el paréntesis de cierre del argumento. Indica ahí, donde base de datos es el rango de celdas que compone la base de datos. Nombre de campo indica el campo en el que actuará la función y criterios es el rango de celdas que contienen los criterios de la base de datos, donde debe incluir por lo menos un nombre de campo de la base de datos y una celda adicional debajo del nombre del campo para anotar a través de una condicional o criterio. Esto especifica generalmente para funciones de base de datos, como por ejemplo la función BD contará, que contabiliza las celdas de una columna
de la base de datos que cumplan con los criterios especificados. ¿Ok? Eso es lo que indica. Entonces, profesor, acá indica que contabiliza las celdas de una columna de la base de datos que cumplan con los criterios especificados, correcto. Y tenemos la interacción de su argumento o su sintaxis. Igual, BD contará nombre de función y entre sus parámetros es lo mismo. Base de datos, coma, punto y coma, nombre de campo, coma, punto y coma y criterios. La función B de más. La función B de más obtiene el valor máximo de una columna de la base de datos que cumplan con los criterios especificados. Su sintaxis es igual, lo que va a cambiar aquí es el nombre de la función, igual B de max, y entre sus argumentos igualmente consideramos base de datos, que hace referencia al rango de la tabla, coma, punto y coma, nombre de campo, coma, punto y coma, criterios. La función B de min obtiene el mínimo valor o el valor mínimo de una columna de la base de datos que cumplan con los criterios especificados. Igualmente contiene la sintaxis, solo varía el nombre de la función. Igual B de min y entre sus parámetros base de datos, coma, punto y coma como separador de argumentos, nombre de campo, coma, punto y coma, criterios. Función B de suma. La función B de suma devuelve la suma de una columna de la base de datos que cumplan con los criterios especificados. Igual B de suma y entre paréntesis dentro de su argumento base de datos, coma, punto y coma, nombre de campo, coma, punto y coma, criterios. Función B de B promedio. Devuelve el promedio de una columna de la base de datos que cumplan con los criterios especificados. Igualmente, igual, B de promedio y dentro de sus parámetros, con su argumento, nombre de base de datos o rango de la base de datos, coma, punto y coma, nombre de campo, coma, punto y coma, criterios a establecer. Estas funciones de base de datos son utilizadas justamente con esta finalidad, de hallar según el nombre de función para interactuar con algunos resultantes que uno desea obtener a través de una tabla considerada ya como una base de datos dentro de este programa Excel. Recuerden que la función es la misma. La función es la misma ya que los rangos y los parámetros indican. Base de datos es el rango de celdas que componen la base de datos, es decir, el total. Nombre de campo indica el campo en el que actuará la función. Y criterios es el rango de celdas que contienen los criterios de una base de datos donde se incluye por lo menos un nombre de campo en la base de datos y una celda adicional debajo del nombre del campo en referencia para anotar una condicional o criterio. Entonces, aquí solamente como forma de interacción para que ustedes puedan buscar algunos ejemplos en referencia a funciones de base de datos como contar A, como B de más, como B de min, como B de suma, B de promedio, se interactúan mayormente en el énfasis de tablas que contienen datos en referencia a ya considerarse como una base de datos que contiene campos, a lo que llamamos columna de una tabla, y filas, a lo que llamamos ya una base de datos registros. Bien. Filtro de datos. La opción filtro de datos permite mostrar solo aquellos registros de una base de datos que contienen un cierto valor o que satisfacen un conjunto de criterios. La filtración oculta temporalmente los registros que no desean mostrar, es decir, filtra y oculta temporalmente los otros registros que no se van a mostrar según la condicional o criterio. Excel permite el filtrado de datos a través de las siguientes opciones. Como el autofiltro, y dice ahí, el autofiltro permite realizar filtraciones rápidas en la misma base de datos. Hay un filtro básico o un autofiltro que se conoce y también hay un filtro de datos avanzado. Entonces, si estamos hablando de ordenamiento de listas u ordenamiento de registros y filtros de datos, justamente estamos empleando
situaciones en una base de datos que puede incorporar un usuario a través de la gestión de una tabla grande que contiene n campos y contiene n registros. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Un ejemplo práctico para desarrollar a través de este video tutorial las perfecciones básicas de cómo ordenar una lista en referencia a una tabla y también cómo realizar un filtro en referencia a los criterios o condiciones que uno puede establecer. Muy bien, vamos a dejar al inicio para tomar referencia, minimizo mi ventana y acá tengo un archivo en referencia a lo que ya he creado para interactuar con este ejemplo del tema que estamos abordando en este capítulo número 12. Aumento o acerco la hoja de cálculo y aquí tenemos una tabla que tiene por título Registro de Empleados, Superintendencia de Banca y Seguros, SBS, Personal Administrativo. Es algo hipotético. Estos valores han sido creados con la finalidad de interactuar en el ejemplo de cómo realizar un ordenamiento de listas o de registros, ya que estamos hablando ya de una base de datos, como también el filtrado correspondiente. Entonces, vamos a aumentar un poquito más el zoom. Vamos a disminuir un poco para ver toda la tabla. Aquí mejor, ya. Entonces, nuestra base de datos tiene nombres de campo, llamémoslo así, o ya lo llamaríamos así, número de orden, apellido paterno, apellido materno, nombres, edad, sexo, estado civil, DNI, profesión, cargo y sueldo. Donde vamos a elaborar a través de esta tabla el ordenamiento de registros. ¿Cuáles son los registros? Lo que tú observas aquí, lo que voy a sombrear. Estos son los registros que contiene esta base de datos. Tú lo conoces a interactuar con base de datos tabla simple, columna fila. ¿Y cuáles son los nombres del campo, profesor? Número de orden, lo que estoy sombreando en esta fila que contiene nombres de campos de una tabla, que tiene un sentido vertical, y los registros un sentido horizontal. Bien, pero usted especifica, profesor, que la tabla tiene un rango. ¿Cuál es el rango? El rango viene a ser todo esto. Rango de la tabla. Desde la columna, de la celda columna fila 3 hasta la columna celda K, fila 18. Toda la tabla viene a ser la matriz o rango de una base de datos. Bien, observamos aquí que los números de orden están correlativos del 1 al 15. Ahí observo, del 1 al 15. Pero vamos a considerar el ordenamiento por el campo apellido paterno, porque voy a ordenar la lista de manera ascendente. Ordenar esta base de datos por orden ascendente, es decir, desde la A hasta la Z. Y observamos aquí que los registros están desordenados. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Voy a tomar un ordenamiento simple, sería el siguiente, por ejemplo. Si yo selecciono los contenidos del campo apellido paterno y doy el botón derecho o el anticlic, sobre la pestaña tengo la opción ordenar y me voy a la opción ordenar del A a la Z, que es de manera ascendente. Si doy un clic, me aparece un cuadro de diálogo donde me dice Excel ha encontrado datos junto a su selección. Estos datos no se ordenarán ya que no se han seleccionado. Me dice, ¿desea ampliar selección o continuar con la selección actual? Por defecto lo voy a dejar en ampliar selección. Ordeno y por defecto la tabla se ordena, pero ¿qué ha pasado con mi columna número de orden? Se ha desordenado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el control Z para deshacer. ¿Qué ha hecho, profesor? Solamente he seleccionado los valores del campo apellido paterno y le he dado el anticlic.
que es una manera también de interactuar con ordenamiento de listas simples. De la pestaña elijo ordenar y en la siguiente pestaña doy un clic en la primera opción, ordenar del A a la Z. Identifica este cuadro de diálogo que me indica ampliar selección, le doy clic en el botón ordenar y se ordena de manera alfabética. Pero mi número de orden no es secuencial, ya que el 1 está en registro Vázquez y el 14 refiere a Aróstegui, porque ha llevado toda la fila correspondiente para el ordenamiento correspondiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría, profesor, si usted borra los valores y simplemente usted digita y para poder tener una lista más elaborada? Y aquí tengo los valores por defecto. Y hay un ordenamiento simple, ¿no? Desde la A hasta la Z en cuanto a este personal administrativo, en cuanto a su planilla. Bien, ahora bien, vamos a pulsar Control Z para lograr y dejar la tabla como que vamos a hacer la otra forma, que es un ordenamiento personalizado. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Para ello, puedo ir desde la ficha inicio, grupo modificar, de la cinta o banda de opciones, opción ordenar y filtrar. Y hay una pestaña que se apertura donde voy a dar un clic en orden personalizado. Cuando he dado clic en el orden personalizado, mi tabla por defecto cumple este rigor. Selecciona los valores. Vamos a hacerlo nuevamente. Cancelar. Voy a sombrear desde la columna. Voy a sombrear desde la columna apellido paterno, campo, perdón, apellido paterno, hasta sueldo con los registros correspondientes. No voy a tocar el campo número de orden porque lo quiero dejar tal como aparece. Me va a interesar solamente desde el campo apellido paterno hasta el campo sueldo para poder interactuar con los registros convenientes en este ordenamiento personalizado. Bien, accedo desde el grupo modificar de la cinta o banda de opciones de la ficha inicio, opción ordenar y filtrar, y aquí tenemos en una pestaña la opción orden personalizado. Al dar un clic, aparece el cuadro de diálogo ordenar, y voy a ordenar a través de estas listas desplegables, eligiendo el campo, apellido paterno. Identifico que hay ordenamiento según valores. No tengo color de celda, no tengo color de fuente, ni icono de celda. Lo voy a dejar ahí. Y aquí el criterio de ordenación es del A a la Z que voy a tener por defecto. Al aceptar, al dar un clic en el botón aceptar, se ordena. ¿Ve? Y tenemos un ordenamiento personalizado. Y en este caso, mi columna, o perdón, mi campo número de orden lo dejo intacto para no elaborar estos procedimientos a detalle para poder interactuar con esta tabla de manera conveniente. Entonces, un ordenamiento de lista o un ordenamiento de registro se sitúan para hacer justamente alguna consulta, informaciones precedentes que uno desea interactuar en base al detalle, en este caso específico, que nuestra base de datos es un registro de empleados o una planilla de empleados de un personal administrativo para interactuar en un ordenamiento secuencial, ya que mayormente las tablas, las bases de datos en Excel se ordenan de manera alfabética. Bien, estamos cumpliendo a través de este ejemplo demostrativo lo que es un ordenamiento simple y un ordenamiento personalizado. Ahora vayamos a lo que es el filtro de datos. El filtro de datos obedece a interactuar a través de una consulta que podemos hacer a través de uno o más criterios. Por ejemplo, para acceder a este filtro simple o llamado autofiltro, podemos ir nuevamente a la ficha inicio o pestaña inicio y de la cinta o banda de opciones el grupo modificar. Y aquí tenemos
la opción en referencia, como también botón derecho y tengo filtrar. Pero aquí en la pestaña observo, si selecciono y le doy botón derecho, filtrar, aparecen los filtros por valor de la celda, por color de celda, por color de fuente, por icono en referencia. Pero voy a hacer un filtrado simple. He seleccionado los campos de la tabla o de la base de datos. Y al irme a la ficha inicio, cinta de opciones, grupo modificar, voy a ir a la opción ordenar y filtrar. Al dar un clic, me voy a esta pestaña a la opción filtro. Y observamos con detalle que en cada nombre de campo aparece una lista desglosable como un icono o una forma figura para poder interactuar con estos cambios que uno desea realizar en base a una consulta, como por ejemplo, ¿cuál sería para hacer una consulta? Supongamos, y más que supongamos, tenemos 15 registros. Y de estos 15 registros quiero saber aquellos empleados que tienen el sexo femenino. Vamos a hacer. Me voy al campo sexo, selecciono la figura y me abre un menú desglosable o pestaña donde quitar el check y voy a interactuar solamente dando en la casilla de verificación un clic y me va a tener que dar como consulta a aquellos empleados de sexo femenino. Aceptar y ahí tenemos. Tenemos un filtro conveniente. Tenemos ya el filtrado o la consulta de aquellos empleados de esta base de datos que tienen el sexo femenino. Vamos a ir nuevamente a nuestra tabla original, marcando las casillas de verificación, seleccionando todo, aceptar y volvemos. ¿Ok? Ahí tenemos el cambio conveniente. Bien, continuamos. Pero ahora voy a pedir lo siguiente, como en un ejercicio práctico, hacer una consulta de aquellos empleados de sexo masculino que son casados. Entonces, ¿qué hago? Me voy al filtro correspondiente, quito la casilla de verificación de femeninos, doy a aceptar y luego me pide también que sean casados. Selecciono el campo Estado Civil, doy un clic solamente o quito el check de solteros para que me liste a través de esta consulta aquellos que tengan sexo masculino y casados. Y ahí tenemos. Ahí tenemos el filtrado de datos simple o autofiltro que nos permite interactuar a través de estas consultas. ¿Ok? Vamos a quitar los filtros seleccionando con check y seleccionando con un check. Bien, ahora me pide, vas a hacer una consulta o un reporte de aquellos empleados que tengan sexo femenino, casadas y que tengan el cargo o la profesión de administradora. Entonces voy a hacer lo siguiente. Me voy al campo sexo a través del filtro, quito el check de la casilla de verificación masculino, doy a aceptar, me piden casadas, campo estado civil, quito el check de soltera y aquí voy a elegir la profesión administradora. Quitaré el check de la profesión contadora y economista y ahí me arroja el filtrado por criterios. Estoy estableciendo criterios. Cuando yo diga consultar o hacer una lista o reporte de aquellos empleados que tengan sexo femenino, que sean casadas y que sean administradoras, justamente aquí me está arrojando los resultantes convenientes, como observan ustedes en el detalle del ejercicio. Vamos a quitar el check. Los filtros correspondientes, doy un clic en seleccionar todo, aceptar, doy un clic en seleccionar todo, aceptar, y después un clic en seleccionar todo en el campo sexo, aceptar. Y ahora me pide, como último ejercicio, listar de esta base de datos aquellos empleados con sexo masculino,
solteros y que sean técnico en sistemas. Bien, me voy al campo sexo, quito el check del sexo femenino, aceptar, que sean solteros, me voy al campo estado civil, quito el check de casados, aceptar, y que sean técnico en sistemas. Solamente me va a agregar uno. Y ahí tengo. ¿Ok? Acá tengo el filtrado simple o autofiltro de lo consideramos en esta parte del ejercicio a través de este capítulo número 12 de este video tutorial. Quitamos los checks del campo profesión, doy un clic en seleccionar todo, aceptar. En el campo estado civil también hago el mismo procedimiento y también en el campo sexo. Voy a quitar el autofiltro seleccionando los nombres de los campos, ordenar y filtrar, quito el filtro y ya tengo mi tabla por defecto sin el filtrado o el autofiltro correspondiente. Ahora vamos a realizar cuál es el filtro avanzado. Quizás en este nivel básico no se enseña muy a menudo la interacción de estos procedimientos en filtrado avanzado, pero vamos a hacer un ejemplo. Hay un filtrado avanzado sin mover la tabla o la base de datos. Y hay otro filtrado moviendo la tabla o base de datos como copiando en otro lugar. Voy a hacer las dos modalidades. Por ejemplo, aquí observarán ustedes que tengo una tabla pequeña que viene a ser mis criterios. El filtrado que voy a realizar inicialmente corresponde al filtrado avanzado sin mover la base de datos o la tabla. Voy a buscar por criterio aquellos que tengan el sexo femenino, el estado civil casada y tengan un sueldo mayor o igual a los 3.000 nuevos soles. Entonces, ¿qué hago? Estoy posicionado en el primer campo de mi base de datos, número de orden. Para hacer este filtrado avanzado me voy a la ficha o pestaña datos. Y en la cinta de opciones observo el campo o el grupo encabezado de sección ordenar y filtrar. Me voy a opción avanzadas. Y observen un detalle, que cuando doy un clic en la opción avanzadas, aparece como detalle el cuadro de diálogo filtro avanzado, donde me está especificando a través del $A, S3, $C, K, S18, que me está indicando $A, $3, $K, $8, que hace referencia al rango de toda la base de datos, como observarás en estas líneas punteadas. Pero me dice el rango por criterios. Lo que voy a hacer es solamente dar un clic y voy a seleccionar el criterio, que es esta tabla, ¿no? Esta tabla pequeña, porque es el criterio que me va a permitir buscar. Sigo dando un clic en la sección correspondiente y al dar a aceptar, me va a filtrar aquellos empleados que tengan sexo femenino, casadas y tengan un sueldo mayor o igual a 3.000 soles. Aceptar, y ahí me da el filtrado de esta base de datos sin moverla. Sin moverla. ¿Ok? Voy a ir con control Z para hacer nuevamente el otro ejercicio. Filtro avanzado sin la base de datos, sin mover la base de datos, perdón. Ahora voy a buscar por sexo masculino, solteros, perdón, vamos a utilizar mayores, casados o casado, y que tenga un sueldo mayor a los 4.000 nuevos soles. Ese va a ser mi criterio ahora, estoy modificando. Entonces nuevamente voy, pestaña o ficha datos, grupo ordenar y filtrar, opción avanzadas, y por defecto me está seleccionando toda la matriz de la base de datos. $A, $3 viene a ser la posición del primer campo y $K,
18, la posición de la última columna o campo, en este caso de esta base de datos, y el último registro. Entonces, voy a dar clic en rango de criterios, selecciono mi criterio, que viene a ser nombre de hoja planilla, porque así etiqueté mi nombre de hoja, $M, $3, $O, $4, que viene a ser el rango establecido. Muy bien, doy un clic en la sección, aceptar, y me filtra solamente aquellos empleados que tienen el criterio del sexo masculino, estado civil casados, y un sueldo mayor o igual a los 4.000 nuevos soles. Vamos a hacer un último ejercicio. Deshacer, y vamos acá a colocar estado civil soltero, y que tengan un sueldo mayor o igual a los 1.500 nuevos soles, ya como un tope. Volvemos a nuestra opción, vuelvo a reiterar, ficha o pestaña datos, grupo encabezado de sección de la cinta de opciones ordenada de filtrar, y un clic en la opción avanzada. Y nuevamente observarás como detalle que selecciona la matriz o rango de la base de datos. Voy al rango de criterios y estableceré el criterio por defecto seleccionando a través de su matriz. Voy a sección correspondiente y aceptar. Y ahí me arroja solo aquellos empleados que cumplen el criterio de tener sexo masculino, su estado civil soltero, pero que tengan un sueldo mayor o igual a los 1.500 nuevos soles. Lo que he hecho en este momento es interactuar en referencia a cambios posibles en el filtrado de datos para interactuar como una consulta que me permite interactuar a través de una planilla, porque puede haber bases de datos que tengan 1.000, 5.000 o 10.000 empleados de organizaciones grandes y establecer estos conocimientos para emplear consultas, ya que normalmente en Excel se utiliza este tipo de criterios con la finalidad de interactuar con resultados que puedo obtener a través de una matriz de una base de datos. Lo que hice de estos ejercicios es en referencia a un filtrado avanzado, sí, que la base de datos se mueva. Y quisimos ver que todo aparezca en escena en esas posiciones de la interacción de sus posiciones de celda. Bien, ahora voy a hacer el filtrado avanzado, pero moviendo la base de datos. Muy bien, nuevamente, opción avanzadas. Nuevamente te reitero, para hacer estos procedimientos de filtros avanzados, ficha datos o pestaña datos, de la cinta de opciones te ubicarás en el grupo encabezado ordenar y filtrar y opción avanzadas. Y por defecto, cuando des clic en esta opción, ya se selecciona la matriz o base de datos en general. Pero ahora mi rango de criterios lo voy a hacer a través de este rango. Me va a listar solo aquellos que tienen un sueldo mayor o igual a 3.000 soles. Entonces doy un clic en la selección, sección, y ahí me dice planilla criterios, porque ahí tengo solamente esta tabla que me hace referencia a la columna y a la fila. Pero voy a hacer copiar a otro lugar, observen. He dado un check en copiar a otro lugar. ¿Ok? Y ahora me voy a copiar a dónde. Al dar un clic, voy a establecer dónde lo voy a copiar este filtrado. Me ubico en esta celda. $B, $20 identifica la posición de la celda donde vas a copiar este filtrado. Columna B, fila 20. Doy un clic en la sección y ahí voy a dar un clic en el botón aceptar. A ver qué aparece. Ahí tenemos, si yo desagrego un poquito el ancho de columna, ahí tengo el filtrado sin mover esta base de datos.
o moviendo, perdón, la base de datos. Voy a cerrar para hacerlo nuevamente. No guardo. Voy a minimizar y acá tengo mi archivo sobre mi escritorio y ahí vamos a hacerlo nuevamente. Quizás lo hice muy rápido y acá tenemos nuevamente. Ficha datos o pestaña datos, opción avanzadas, rango de criterios, pero este es mi rango, justamente lo que estoy seleccionando. Sección, copiar a otro lugar, copiar a, donde te indica dónde vas a copiar este filtrado. Voy a ocuparme en la columna A, fila 20. Sección, aceptar. Y ahí tengo mi filtro de datos. ¿Sí? Vamos a hacerlo nuevamente. No guardo. Tengo nuevamente la tabla, aumentando el zoom de la hoja de cálculo, y nuevamente vamos a hacer este filtrado de datos avanzado, moviendo la base de datos. Como se dice, copiando también. Entonces, pestaña o ficha datos. Vamos a ir a la sección correspondiente y en el grupo ordenar filtrar, filtro avanzadas. Rango de criterio. Y ahora voy a colocar copiar a otro lugar, copiar, y voy a establecer la posición. Mi posición va a ser columna B, fila 20, pero al dar un clic en la sección voy a elegir solo registros únicos. Un detalle también que hay que entender. Aceptar, y ahí me da la tabla correspondiente en referencia a aquellos empleados por el criterio establecido que tengan un sueldo mayor a los 3.000, mayor o igual a los 3.000 nuevos soles. Un ejemplo más ya para entender. Cierro la tabla, no voy a guardar estos cambios. Voy a dar doble clic sobre el archivo, aumento el zoom de la hoja de cálculo y nuevamente. Ficha datos para hacer el filtrado avanzado. Grupo ordenar o filtrar. Avanzadas. Vamos a dar un escape para cambiar el criterio. Un sueldo mayor a los 4.000. Ahora sí, vamos a establecer el criterio para aquellos empleados que tengan un sueldo mayor o igual a los 4.000 nuevos soles. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Avanzadas, ya dejando los procedimientos que ya estás entendiendo, rango de criterios, y ¿dónde vamos a copiar? A ver, vamos a hacerlo nuevamente, para no incurrir en un error a través de este video tutorial. Avanzadas, cancelar, a ver, vamos a ver qué está pasando. Avanzadas, ya. Filtrar la lista sin moverla a otro lugar, no, quiero copiar a otro lugar. Ya. Ahora sí estoy copiando desde la columna pedido paterno, ¿no? Identifica, sección, criterio y copiar a. Voy a copiar en este caso a la columna B, fila 20. Sección, solo registros únicos y aceptar. Y ahí me arroja aquellos empleados que ganan un sueldo mayor o igual a los 4.000 nuevos soles, como me indica el criterio que establecí. Y eso se refiere a mover o filtrado de datos con mover la base de datos, porque tengo el resultado debajo. Lo anterior fue un filtrado avanzado sin mover la base de datos, ya que todo aparece en ese escenario según el rango establecido. Y aquí puedo hacer el uso de tener un título en referencia para indicar a qué se basó este filtro. Empleados que ganan un sueldo mayor o igual a 4.000 nuevos soles. ¿Sí? Vamos a cerrar, no vamos a guardar, aumentamos y vamos a establecer un criterio más aquí.
Aquí que el criterio sea, a ver, vamos a interactuar, que sea mayor o igual a 3000, y el cargo que sean, por ejemplo, asistentes. Vamos a colocar acá, vamos a copiar y vamos a pegar a esta. Vamos a ver si nos resulta esta edición. Cargo. Y aquí colocamos asistente. Colocar los mismos tipos de letra. Utilizo yo en este caso Courier New. El tipo de letra es Arial Unicode, perdón. Arial Unicode en esta tabla para tener un equilibrio en la interacción y tamaño 9. Ok. Calibri. Vamos a colocar como Calibri, disculpen. Tamaño 10. Ahí está. Vamos a ver qué sucede con este filtrado de datos avanzado moviendo la base de datos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si cumple los criterios. Vamos a aumentar el zoom. En nuestra tabla, vamos a hacer nuevamente clic en la ficha datos, grupo ordenar filtrar avanzadas, y el rango de criterios por defecto va a ser desde la columna apellido paterno hasta la columna sólido. Rango de criterios, vamos a establecer este rango. Esperemos que resulte. Sección, copiar A. Observen que no me está copiar a otro lugar, ahora sí. Copiar A y vamos a establecer qué resultados nos da en la columna B fila 20. Sección, solo registros únicos, aceptar. Y correcto. Me soluciona el listado consulta de aquellos empleados que tengan el cargo de asistente y tengan un sueldo mayor o igual a los 3000 soles. Y aquí tengo la base de datos ya que hemos efectuado una copia moviendo la tabla a la sección donde voy a ubicar este resultado. Ahí tenemos el filtrado correspondiente por sueldo y por cargo. ¿Ok? Ahí tenemos la información conveniente. Entonces, lo que estamos iniciando o hemos procedido en la interacción de este video tutorial es cómo interactuar en una base de datos, ya que consideramos como base de datos aquellos que tienen campos, registros y nombres de campo de una base de datos en la cual tiene una matriz por defecto. Y a través de estos ordenamientos de listas, nos permite interactuar como indica aquí nuestro detalle, que es para realizar consultas, ordenamientos subtotales, basados en los procedimientos que estamos interactuando en estos ejemplos demostrativos. Cómo ordenar una lista de manera simple, o cómo personalizar el ordenamiento de una lista o registros de una manera distinta, donde hemos observado anteriormente el ejemplo práctico a través de este tema, ordenamiento de listas u ordenamiento de registros, y luego hemos establecido qué es un filtro de datos, para qué utilizar, vayamos a hacer un recordatorio. Acá está, filtros. Permite mostrar solo aquellos registros de una base de datos que contienen un cierto valor o que satisfacen un conjunto de criterios, lo que hemos establecido con un autofiltro simple y luego con un filtrado avanzado sin mover la base de datos y moviendo la base de datos, ¿no? Entonces, dice aquí, el autofiltro permite realizar filtraciones rápidas en la misma base de datos. Es lo que hemos hecho en el ejemplo anterior como autofiltro o el filtro simple. Y el filtrado avanzado ya compete a lo que estamos haciendo en este último ejemplo demostrativo, ¿no? Estas secciones de acá son los criterios que voy a establecer para interactuar con los listados a través de estas consultas de la base de datos para ver qué es lo que quiero
visualizar o mostrar al hacer un reporte. Igualmente en el segundo, interactúe inicialmente con aquellos empleados que tienen un sueldo mayor o igual a 3.000, donde interactúe con un filtrado avanzado moviendo la base de datos a otra sección de la hoja de cálculo. Y luego añadí una columna más cargo para interactuar con este mismo filtrado avanzado moviendo la base de datos. Entonces, aquí estamos conociendo de manera simple cómo interactuar con estos ordenamientos de listas u ordenamiento de registros y filtros de datos simples, conocidos como autofiltros, o también los filtros avanzados, moviendo la base de datos y sin mover la base de datos, o viceversa. Bien, estamos terminando nuestro capítulo. No voy a guardar y esta sección tampoco la voy a guardar. Y aquí procedemos a ya finalizar la interacción de este video tutorial en referencia al capítulo 12, que consiste en el tema ordenamiento de listas y filtrado de datos, ya que de esta manera estamos cumpliendo con lo regular de nuestras sesiones de clases, interactuando en medios de la creación de este video tutorial. Ojo también que no he interactuado con las funciones de base de datos, como base de datos contará, función de base de datos max, función de base de datos min, función de base de datos suma, función base de datos promedio, que tú puedes hacer las búsquedas de información o ejemplos a través de la red de internet y interactuar con ejemplos demostrativos o llegar en parte a un ejercicio práctico para entendimiento de usted. Lo que hoy nos hemos basado es en el conocimiento, que es un ordenamiento de listas u ordenamiento de registros, interactuando, vuelvo a reiterar, con ordenamientos de listas simples u ordenamiento de listas personalizadas. Y también el filtro de datos simples o autofiltro y el filtro avanzado sin mover la base de datos y moviendo la base de datos a través de los criterios especificados en estos ejemplos demostrativos. Bien, hemos culminado el video tutorial. Voy a dejar de compartir mi pantalla y de esa manera agradezco la interacción de ustedes. Muy amables y gracias. Eso es todo.